El sol de Barcelona se filtraba por las cortinas de lino blanco, cuando sentí sus labios rozar mi cuello con una ternura que jamás había experimentado. Rafael me sostenía entre sus brazos como si fuera algo frágil y valioso, sus manos recorriendo mi espalda con movimientos lentos que me hacían temblar de una forma completamente nueva. «Diego», murmuró contra mi piel, y su voz ronca me atravesó como una corriente eléctrica. Nunca imaginé que a los 31 años descubriría qué significaba realmente ser deseado, ser amado con cada caricia, cada suspiro compartido en la intimidad de su estudio lleno de lienzos y sueños. Sus ojos oscuros me miraban con una intensidad que me desarma completamente, mientras sus dedos, manchados de pintura seca, trazaban líneas invisibles sobre mi pecho desnudo. «No puedo creer que seas real», le susurré, perdido en la sensación de sus labios explorando cada centímetro de mi piel, como si fuera un lienzo en blanco, esperando ser creado. El amor con Rafael era arte puro, cada beso, una pincelada perfecta, cada abrazo una obra maestra que me hacía olvidar todo el dolor que había cargado durante años. Pero esto había comenzado de la forma más inesperada, cuando mi mundo se desmoronó completamente hace apenas 2 meses. Si tienes un momento, te invito a suscribirte al canal para no perderte ninguna historia como esta. También me encantaría saber en los comentarios de qué ciudad nos estás escuchando, y cuando termines de escuchar toda la historia, por favor déjanos una calificación del 0 al 10, y cuéntanos qué fue lo que más te gustó. Tu opinión es muy importante para nosotros. Mi nombre es Diego Morales. Soy ingeniero estructural y durante los últimos 3 años había vivido en una mentira perfectamente construida llamada matrimonio. Carmen había sido mi esposa, mi compañera, o al menos eso creía hasta aquella mañana de marzo cuando llegué temprano a casa y encontré a otro hombre saliendo de nuestro dormitorio, acomodándose la camisa con la misma naturalidad con la que yo solía hacerlo. No hubo gritos ni escenas dramáticas. Carmen simplemente me miró desde la puerta del baño, con el cabello revuelto y una expresión de quien había sido descubierta en algo inevitable. «Diego, tenemos que hablar», me dijo, como si fuera una reunión de trabajo más. Durante esa conversación que duró exactamente 17 minutos, me enteré de que llevaba 6 meses viéndose con Alejandro Ruiz, un empresario inmobiliario que podía ofrecerle la vida que se merecía, según sus palabras exactas. «No es personal, Diego», me había dicho mientras empacaba sus cosas en maletas que reconocí como las que habíamos usado en nuestra luna de miel. «Simplemente necesito más de lo que tú puedes darme. Más dinero, más estatus, más de todo lo que yo, con mi salario de ingeniero y mis sueños modestos de una vida tranquila, aparentemente no podía proporcionarle». La ironía es que nunca me sentí realmente conectado con Carmen durante nuestro matrimonio. Había algo vacío en nuestra relación, como si estuviéramos interpretando papeles en una obra que ninguno de los dos había elegido realmente. Las conversaciones se limitaban a aspectos prácticos, facturas, compromisos sociales, planes de fin de semana que se sentían más como obligaciones que como momentos compartidos. En el dormitorio nuestros encuentros íntimos se habían vuelto mecánicos, rutinarios, como cumplir con un deber conyugal más que expresar amor genuino. Durante esas noches insomnes posteriores a su partida, cuando el apartamento se sentía demasiado grande y demasiado silencioso, comencé a construir maquetas de casas pequeñas. Era algo que había empezado a hacer inconscientemente durante los últimos meses de mi matrimonio, como una forma de escape mental. Casas con jardines amplios, ventanas grandes que dejaran entrar mucha luz, espacios abiertos, donde una pareja pudiera realmente conocerse y amarse. Casas que nunca tuvimos Carmen y yo. La decisión de irme de Barcelona llegó una noche mientras terminaba una maqueta particularmente detallada de una casa de campo en la Costa Brava. Tenía ahorros suficientes, contactos profesionales que me ayudarían a conseguir trabajo en una ciudad más pequeña, y absolutamente nada que me atara a esta vida que ahora se sentía como un disfraz mal ajustado. Había pasado 2 semanas organizando mi mudanza, vendiendo muebles y despidiéndome de colegas, cuando recordé que aún tenía algunas pertenencias de Carmen, joyas que había dejado atrás, libros, una colección de plantas que había abandonado y que yo había mantenido vivas por puro hábito. Decidí llevarlas a casa de sus padres, no por nostalgia sino por practicidad. Era hora de cerrar completamente este capítulo. La casa de la familia Vega estaba en el barrio de Sarriá,
una construcción tradicional catalana con balcones de hierro forjado y paredes de piedra que siempre me había parecido demasiado formal. Toqué el timbre esperando encontrar a la madre de Carmen, pero quien abrió la puerta fue un hombre que reconocí vagamente de la boda. Rafael, el tío de Carmen, el hermano menor de su padre. «Diego», me dijo con una sonrisa genuina que me sorprendió. «Qué sorpresa verte por aquí». Rafael tenía 45 años, cabello grisáceo ondulado que le daba un aire distinguido, y ojos oscuros que parecían ver más allá de las apariencias. Vestía una camisa de lino blanca manchada de pintura y pantalones de algodón cómodos. Había algo en él que irradiaba tranquilidad y autenticidad, muy diferente a la rigidez formal que siempre había percibido en el resto de la familia Vega. «Vine a devolver algunas cosas de Carmen», le expliqué señalando las cajas que había dejado en el escalón. «Ah, claro, pasa por favor. Mis hermanos no están pero puedo recibir las cosas». Me hizo una seña para que entrara, y noté cómo sus manos también estaban manchadas de pintura fresca. Estaba pintando en el jardín trasero. «¿Te apetece un café mientras organizamos esto?» Había algo en su voz, un tono cálido y sin pretensiones, que me hizo asentir antes de pensarlo conscientemente. Lo seguí a través de la casa hasta un jardín trasero que no recordaba haber visto durante las pocas visitas familiares. Era un espacio amplio y salvaje, completamente diferente al jardín formal del frente, lleno de plantas mediterráneas y árboles frutales que creaban sombras perfectas. En el centro había un caballete con un lienzo a medio terminar, pinceladas azules y doradas que parecían capturar el movimiento del viento entre las hojas. Había más cuadros apoyados contra las paredes del jardín, obras abstractas, llenas de vida y movimiento que me hicieron detenerme a observarlas. «Son increíbles», murmuré sin poder evitarlo. Rafael me miró con sorpresa genuina. «¿De verdad te gustan? La familia no suele apreciar mi trabajo». «¿Cómo no van a gustarte? Tienen algo, no sé cómo explicarlo, como si capturaran emociones en movimiento». Se quedó callado por un momento, preparando café en una pequeña cocina improvisada que había montado en un rincón del jardín. «¿Sabes? Durante tu boda, me fijé en cómo observabas los detalles arquitectónicos de la iglesia cuando deberías haber estado nervioso por casarte. Me sorprendió que lo hubiera notado. Los arcos góticos eran realmente impresionantes». «Exacto. Pensé que eras alguien que realmente veía las cosas, no solo las miraba». Me tendió una taza de café humeante. «¿Cómo estás llevando todo esto del divorcio?» No esperaba esa pregunta tan directa, y mucho menos la genuina preocupación en su voz. La mayoría de las personas me preguntaban por cortesía, esperando una respuesta superficial, pero algo en la manera en que Rafael me miraba me hizo sentir que realmente quería saber. «Honestamente me siento más aliviado que triste», admití. «Creo que llevaba tiempo sintiéndome como un extraño en mi propia vida». Rafael asintió lentamente. «Carmen siempre ha sido complicada, muy enfocada en las apariencias y el estatus. No creo que fuera compatible contigo. ¿Lo notaste? Diego, llevabas 3 años viéndote como alguien que interpretaba un papel que no le quedaba bien. Se nota cuando alguien no está siendo auténtico consigo mismo». Sus palabras me llegaron profundo, como si hubiera verbalizado algo que yo había sentido pero nunca había podido expresar claramente. Nos sentamos en 2 sillas de jardín bajo la sombra de un naranjo, y por primera vez en meses me sentí realmente cómodo conversando con alguien. «¿Y tú? ¿Nunca te casaste?», le pregunté. Nunca encontré a alguien que compartiera mi visión del amor como algo vivo, que crece y se transforma constantemente. La mayoría de las personas buscan estabilidad, rutina, seguridad. Yo busco conexión genuina, aunque sea más complicada. Hablamos durante horas. Me contó sobre sus viajes por Europa pintando paisajes, sobre cómo había decidido volver a Barcelona para cuidar de sus padres ancianos, sobre su filosofía de que el arte y el amor eran las únicas cosas realmente importantes en la vida. Yo le hablé de mi trabajo, de mi pasión por crear estructuras que duraran siglos, de mis maquetas, y de cómo había decidido empezar de nuevo, en la Costa Brava. «¿Sabes qué me parece fascinante?», me dijo mientras observaba una de mis maquetas que había sacado inconscientemente de mi mochila. «Que construyas casas perfectas en miniatura, como si estuvieras diseñando la vida que realmente quieres. Nunca lo había pensado así. Cada vez que te vi en las reuniones familiares, parecías estar observando, estudiando, como si estuvieras esperando el momento correcto para construir algo real». El sol comenzaba a ponerse,
tiñendo el jardín de tonos dorados que hacían que los ojos de Rafael brillaran de una manera que me resultaba hipnótica. Había algo en él que me tranquilizaba y me emocionaba al mismo tiempo, una combinación que no había experimentado nunca. «Diego», me dijo finalmente, su voz más suave que antes, «sé que estás pasando por una transición difícil, pero quiero que sepas que me pareces una persona extraordinaria». Carmen no supo valorar lo que tenía. Sus palabras me provocaron una sensación cálida en el pecho, como si algo que había estado congelado durante años comenzara a descongelarse lentamente. Me di cuenta de que llevaba horas sin pensar en Carmen, sin sentir el peso del fracaso matrimonial, simplemente disfrutando de una conversación genuina con alguien que parecía verme realmente. «Gracias, Rafael. Necesitaba escuchar eso. ¿Te gustaría volver mañana? Podrías traer más maquetas y yo podría enseñarte algunas técnicas de pintura. Creo que tenemos mucho de qué hablar». Asentí sin dudarlo. Por primera vez en meses, tenía algo que esperar con ansias. Si te está gustando esta historia, no olvides darle me gusta y suscribirte para no perderte el resto. Tu apoyo significa mucho para poder seguir creando contenido así. Esa noche, en mi apartamento vacío y lleno de cajas de mudanza, me quedé despierto construyendo una nueva maqueta. Por primera vez, no era una casa de escape, sino una casa donde podía imaginarme realmente viviendo, siendo genuinamente feliz. Y por alguna razón que no quería analizar demasiado, en esa casa de mis sueños no me veía solo. Los siguientes días se convirtieron en una rutina que esperaba con una ansiedad dulce y desconocida. Cada tarde, después del trabajo, me dirigía a casa de la familia Vega con alguna excusa, más pertenencias de Carmen que devolver, consultas sobre trámites del divorcio, o simplemente la promesa de enseñarle a Rafael mis últimas maquetas. Pero la verdad era más simple y más compleja al mismo tiempo. Necesitaba estar cerca de él. Rafael tenía una manera única de mirarme que me hacía sentir como si fuera la persona más interesante del mundo. Cuando le explicaba los principios estructurales detrás de mis diseños, se inclinaba ligeramente hacia adelante, sus ojos oscuros fijos en mi rostro, con una intensidad que me provocaba un calor extraño en el pecho. «Me fascina cómo tu mente funciona», me dijo una tarde mientras observaba una maqueta particularmente compleja de una casa con vigas de madera vista. «Cada decisión tiene un propósito, como en mis pinturas, pero tú creas espacios donde las personas pueden ser felices. ¿Y tú no crees que tus pinturas hagan felices a las personas? Mis pinturas las hacen sentir que es diferente. La felicidad es más difícil de capturar». Se quedó callado un momento, mezclando azul ultramar con blanco titanio en su paleta. «Hasta ahora. No pregunté qué quería decir con eso, pero sentí que algo importante había quedado suspendido en el aire entre nosotros. Durante nuestra quinta tarde juntos, Rafael me pidió que posara para un retrato. «Solo el perfil», me explicó, preparando un lienzo pequeño. «Hay algo en la manera en que la luz de la tarde se refleja en tu rostro que quiero capturar». Me senté en el banco de piedra que él había colocado estratégicamente bajo el naranjo, tratando de mantenerme inmóvil mientras él trabajaba. Pero era imposible no observarlo mientras pintaba. Sus movimientos eran fluidos y seguros, como si conociera exactamente dónde debía ir cada pincelada. Tenía una arruga de concentración entre las cejas y se mordía ligeramente el labio inferior cuando se enfocaba en los detalles más finos. «¿Puedo preguntarte algo personal?», le dije después de varios minutos de silencio. «Claro, ¿por qué nunca te llevaste bien con tu familia? Carmen siempre hablaba de ti como el tío rebelde que causaba problemas». Rafael dejó de pintar y me miró directamente, porque nunca he pretendido ser alguien que no soy para complacer las expectativas de otros. Mi hermano, el padre de Carmen, siempre ha creído que el éxito se mide en términos de estatus social y cuentas bancarias. Yo creo que se mide en términos de autenticidad y conexiones genuinas. ¿Y eso causaba problemas? Imagínate las cenas familiares. Él hablaba de sus inversiones y propiedades. Yo hablaba de mis exposiciones en galerías pequeñas y mis viajes pintando al aire libre. Carmen siempre fue más parecida a su padre en eso. Me miró con una expresión que no supe interpretar completamente. «Por eso me sorprendió tanto que se casara contigo. Eres más parecido a mí de lo que ella jamás podría entender». «¿En qué sentido?» «Valoras la belleza de las cosas simples. Encuentras significado en tu trabajo más allá del dinero. Y...» hizo una pausa, retomando el pincel. «Tienes una tristeza hermosa en los ojos que viene de haber amado genuinamente, aunque no haya sido correspondido de la manera correcta».
Sus palabras me provocaron un nudo en la garganta. Era la primera vez que alguien había verbalizado algo que yo mismo no había sido capaz de reconocer completamente. No sé si fui genuino durante mi matrimonio, admití. A veces siento que interpreté el papel del esposo perfecto durante 3 años sin realmente estar presente. El hecho de que puedas reconocer eso significa que sí fuiste genuino, Diego, solo que estabas siendo genuino con la persona equivocada. Esa noche, mientras caminaba de regreso a mi apartamento, las palabras de Rafael resonaban en mi mente como ecos de una verdad que había estado evitando. Por primera vez desde el divorcio, no me sentía como una víctima de las circunstancias, sino como alguien que había aprendido algo valioso sobre sí mismo. Pero también empezaba a notar algo más perturbador, la forma en que mi corazón se aceleraba cuando veía el número de Rafael en mi teléfono, la manera en que buscaba excusas para rozar accidentalmente su mano cuando me pasaba pinceles o tazas de café, la forma en que me quedaba despierto por las noches recordando conversaciones e imaginando las siguientes. Era la primera semana de abril cuando Rafael me sugirió que visitáramos una galería de arte en el barrio gótico. Hay una exposición de artistas emergentes que creo que te gustará, me dijo. Además, me gustaría que vieras cómo mis cuadros se ven en un espacio profesional. Tengo 3 obras en exhibición. La galería era pequeña e íntima, con paredes blancas y iluminación cuidadosamente diseñada que hacía que cada obra pareciera flotar en el espacio. Caminamos lentamente entre las diferentes piezas, Rafael explicándome técnicas y estilos con una pasión que hacía que sus ojos brillaran de una manera que me resultaba cada vez más irresistible. Cuando llegamos a sus cuadros me quedé sin aliento. Eran completamente diferentes a lo que había visto en su jardín, retratos de personas en momentos de transición emocional. Una mujer llorando de felicidad mientras sostenía a un bebé recién nacido. Un hombre mayor despidiéndose de una casa que obviamente había amado. Una pareja joven tocándose las manos por primera vez, con una ternura casi palpable. Son extraordinarios, murmuré acercándome al tercero. ¿Cómo logras capturar tanta emoción? Observo mucho, y creo que solo puedes pintar emociones genuinas cuando las has experimentado tú mismo. Se colocó a mi lado, tan cerca que pude oler su colonia suave y el aroma persistente de pintura al óleo que parecía ser parte de él. Este cuadro lo pinté hace 6 meses, pero hasta hace poco no entendía realmente lo que había capturado. ¿Qué habías capturado? El momento exacto en que 2 personas se dan cuenta de que están enamorándose. Su voz era apenas un susurro, y cuando me giré para mirarlo, me di cuenta de que estaba observándome con la misma intensidad con la que había pintado ese cuadro. El aire entre nosotros se sintió denso y cargado de posibilidades que me aterrorizaban y me emocionaban al mismo tiempo. Diego, murmuró, y había algo en la forma en que pronunció mi nombre que hizo que todo lo demás desapareciera. La galería, los otros visitantes, el mundo exterior, todo se desvaneció hasta que solo quedamos nosotros dos, y el espacio mínimo que separaba nuestros cuerpos. Se acercó lentamente, dándome tiempo para alejarme si quería hacerlo. Pero no quería alejarme, quería estar más cerca, quería entender qué significaba esa sensación de reconocimiento que había sentido desde el primer día que hablamos realmente. Cuando sus labios rozaron los míos, fue como si todas las piezas de un rompecabezas que no sabía que estaba resolviendo encajaran perfectamente en su lugar. El beso fue suave al principio, casi experimental, pero cuando respondí presionando mis labios contra los suyos, se volvió más profundo, más necesario. Sus manos encontraron mi rostro, sus pulgares acariciando mis mejillas mientras profundizaba el beso, y yo sentí como si estuviera despertando de un sueño de 3 años. Esto era diferente a todo lo que había experimentado con Carmen. Esto era conexión real, química genuina, la sensación de estar exactamente donde debía estar. Cuando finalmente nos separamos, ambos estábamos respirando de manera irregular. Rafael apoyó su frente contra la mía, sus ojos cerrados, como si estuviera tratando de procesar lo que acababa de pasar. ¿Está bien esto?, me preguntó suavemente. Sé que estás pasando por un divorcio y yo soy el tío de Carmen. Terminé la frase por él. Lo sé, y no me importa. ¿Estás seguro? Porque una vez que crucemos esta línea no hay vuelta atrás. Y mi familia, tu situación, lo callé con otro beso, más decidido esta vez. Rafael. Por primera vez en años me siento realmente vivo. No quiero analizar esto hasta matarlo. Salimos de la galería tomados de la mano.
como adolescentes descubriendo el amor por primera vez. Caminamos por las calles estrechas del barrio gótico sin un destino específico, simplemente disfrutando de la sensación nueva de estar juntos de esta manera. ¿Tienes hambre?, me preguntó cuando pasamos frente a un pequeño restaurante catalán con mesas al aire libre. Mucha, admití, dándome cuenta de que había estado tan nervioso y emocionado que había olvidado almorzar. Cenamos bajo las estrellas compartiendo platos tradicionales y una botella de vino tinto que nos relajó y nos hizo reír como no había reído en meses. Rafael me contó historias divertidas de sus viajes, de las veces que había tenido que dormir en estaciones de tren porque había gastado todo su dinero en materiales de arte, de los personajes excéntricos que había conocido en sus aventuras bohemias. ¿Sabes qué es lo que más me atrae de ti?, me dijo mientras compartíamos un postre de crema catalana. ¿Qué? Que a pesar de haber estado en un matrimonio infeliz, no te volviste cínico. Sigues teniendo esa capacidad de asombrarte, de ver belleza en las cosas pequeñas. Es raro encontrar eso en alguien de nuestra edad, tal vez porque nunca perdí la esperanza de que existiera algo mejor. ¿Y ahora? ¿Crees que esto podría ser algo mejor? Lo miré a través de la mesa. Este hombre que había aparecido en mi vida en el momento más inesperado, que me hacía sentir comprendido y deseado de una manera completamente nueva, y supe sin dudas cuál era mi respuesta. Creo que esto podría ser todo lo que nunca supe que estaba buscando. Esa noche, Rafael me acompañó hasta mi apartamento. Nos quedamos parados frente a la puerta de entrada, ambos sabiendo que algo había cambiado irrevocablemente entre nosotros, pero también conscientes de que había cosas importantes que necesitábamos hablar y procesar. ¿Mañana?, me preguntó acariciando mi mano con su pulgar. Mañana, confirmé. Me besó una última vez antes de irse, un beso suave y lleno de promesas, y mientras subía las escaleras hacia mi apartamento, me di cuenta de que por primera vez en mucho tiempo tenía ganas de que llegara el día siguiente. Pero también sabía que las cosas se estaban complicando de maneras que aún no podía prever completamente. Carmen, su familia, mi mudanza planificada, todo eso seguía ahí esperando ser resuelto. Lo que había comenzado como una atracción inesperada se estaba convirtiendo en algo mucho más profundo y significativo, y eso me emocionaba tanto como me aterrorizaba. Las siguientes 3 semanas se convirtieron en los días más intensos y confusos de mi vida. Mi relación con Rafael había evolucionado a una velocidad que me sorprendía y me asustaba a partes iguales. Cada encuentro era una revelación nueva. Cada conversación me mostraba facetas de él que me enamoraban más profundamente, pero también comenzaron a surgir complicaciones que no había anticipado. La primera complicación llegó en forma de una llamada telefónica de mi jefe, Enrique Márquez, un martes por la mañana mientras desayunaba con Rafael en su cocina improvisada del jardín. Llevábamos una semana quedándonos juntos casi todas las noches, alternando entre mi apartamento vacío y su estudio lleno de lienzos y esculturas a medio terminar. Diego, necesito que supervises personalmente el proyecto del complejo residencial en Sitges, me dijo Enrique sin preámbulos. El cliente específicamente pidió que fueras tú quien manejara la estructura. Es un contrato de 6 meses que podría convertirse en algo permanente si todo sale bien. Sitges estaba a solo 40 kilómetros de Barcelona, pero el proyecto requería que me quedara allí durante las fases más críticas de construcción. Miré a Rafael, que estaba preparando café mientras tarareaba una melodía que no reconocí, y sentí un nudo en el estómago. ¿Cuándo necesitas que empiece?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta. La próxima semana. Sé que tenías planes de mudarte a algún lugar de la costa, y esto podría ser perfecto para ti. Sitges es hermoso, y el salario es considerablemente mejor que lo que ganas aquí. Después de colgar me quedé sentado en silencio, observando cómo Rafael vertía café humeante en 2 tazas de cerámica que él mismo había hecho. Sus movimientos eran precisos y elegantes, como todo lo que hacía, y me di cuenta de que la idea de separarme de él, incluso temporalmente, me resultaba físicamente dolorosa. ¿Malas noticias?, me preguntó, notando mi expresión. Le conté sobre la oferta de trabajo, esperando que entendiera la complejidad de la situación. Por un lado, era una oportunidad profesional increíble que me permitiría establecerme definitivamente fuera de Barcelona y comenzar la nueva vida que había planeado. Por otro lado, significaba alejarme de Rafael justo cuando nuestra relación estaba floreciendo. Es una oportunidad increíble, Diego, me dijo sentándose frente a mí. No puedes rechazarla por mí. No es solo por ti, es por nosotros.
Por esto, señalé el espacio entre nosotros. No quiero que lo que estamos construyendo se desvanezca por la distancia. Rafael tomó mis manos entre las suyas, sus pulgares acariciando mis nudillos de esa manera que siempre me tranquilizaba y me excitaba al mismo tiempo. ¿Crees que lo que tenemos es tan frágil que 40 kilómetros puedan destruirlo? No lo sé. Todo esto es nuevo para mí, Rafael. Nunca había sentido algo así, y tengo miedo de perderlo antes de entender realmente qué es. Entonces trabajemos juntos para entenderlo. Los fines de semana existen por algo, ¿no? Su optimismo me conmovió, pero también reveló cuán diferentes eran nuestras experiencias. Rafael había tenido relaciones anteriores, había viajado por el mundo, había aprendido a navegar las complejidades del amor a través de los años. Yo estaba descubriendo por primera vez lo que significaba estar genuinamente enamorado, y la idea de ponerlo a prueba tan pronto me aterrorizaba. La segunda complicación llegó de una fuente completamente inesperada. Mi madre, Elena, que vivía en Valencia y que había mantenido un contacto mínimo conmigo desde el divorcio, llamó un jueves por la tarde, justo cuando Rafael y yo regresábamos de almorzar en un pequeño bistro cerca de su casa. «Diego, mijo, necesito hablar contigo sobre algo delicado», me dijo con esa voz tensa que usaba cuando estaba preocupada. Me llamó Teresa Vega ayer. Teresa era la madre de Carmen, y el hecho de que hubiera contactado a mi madre directamente me sorprendió. Durante nuestro matrimonio, nuestras familias habían mantenido una relación cordial pero distante. ¿Qué quería? «Está muy preocupada por ti, hijo. Me dijo que has estado visitando mucho a Rafael, el hermano de su marido, y que algunas personas del barrio han comentado que, bueno, que parecen muy cercanos. Sentí que la sangre se me subía a la cara. ¿Y qué problema hay con eso, mamá? Rafael es mi amigo. Diego, yo no tengo problemas con nada, tú lo sabes. Pero Teresa me pidió que hablara contigo porque está preocupada de que Carmen se entere y se sienta herida por la situación». La ironía de esa afirmación me golpeó como una cachetada. Carmen me había dejado por otro hombre, había destruido nuestro matrimonio por dinero y estatus, pero de alguna manera, yo era el que podía herirla al encontrar felicidad con alguien más. «Mamá, Carmen me abandonó. No puede esperar que me quede solo el resto de mi vida para proteger sus sentimientos». «Lo sé, mijo, lo sé, pero la familia Vega es complicada, y Rafael tiene reputación de ser un poco bohemio. Solo quiero que tengas cuidado». Después de colgar, me quedé sentado en el sofá de Rafael, procesando la conversación. Él había escuchado mi lado de la llamada y me observaba con una expresión que no pude descifrar completamente. «¿Bohemio?», me preguntó con una sonrisa irónica. Esa es una manera educada de decir que soy el gay de la familia que nunca se casó y vive de manera no convencional. ¿Te molesta? A mi edad, las opiniones de mi familia sobre mi vida personal me importan muy poco, pero me preocupa cómo esto pueda afectarte a ti. Era la primera vez que Rafael mencionaba indirectamente su orientación sexual, aunque yo ya lo había intuido. También era la primera vez que reconocíamos abiertamente que lo nuestro podía tener repercusiones sociales y familiares complicadas. «No me importa lo que piensen», le dije, y me sorprendí al darme cuenta de que era verdad. Por primera vez en mi vida me siento auténtico, y no voy a renunciar a eso por las opiniones de otras personas. Rafael se acercó a mí en el sofá, su mano encontrando mi nuca con esa caricia que siempre me hacía temblar. «¿Estás seguro, Diego? Porque una vez que esto se haga público, no podrás echarte atrás. Barcelona puede ser cosmopolita, pero las familias tradicionales como los Vega pueden ser crueles». «Estoy seguro», le dije, y para confirmar mis palabras, lo besé con una intensidad que nos sorprendió a ambos. Pero la tercera complicación fue la más inesperada de todas, y llegó en forma de una visita sorpresa al departamento de ingeniería donde trabajo. Era viernes por la tarde, y yo estaba terminando algunos cálculos estructurales antes del fin de semana, cuando recibí una llamada de recepción. «Diego, hay una señora aquí que dice ser tu cuñada y quiere verte urgentemente». Mi corazón se detuvo. Carmen nunca había visitado mi oficina durante nuestro matrimonio, y no podía imaginar qué la habría motivado a hacerlo ahora. Bajé al lobby con las piernas temblorosas, y la encontré paseando nerviosamente cerca de los ascensores, vestida con un traje elegante que reconocí como uno de los que había comprado durante los últimos meses de nuestro matrimonio, cuando ya estaba planeando su nueva vida con Alejandro. «Carmen, ¿qué haces aquí?». Se giró hacia mí con ojos enrojecidos y una expresión que no había visto nunca. Vulnerabilidad genuina. «Diego, necesito hablar contigo, por favor». La llevé a una cafetería cercana.
tratando de mantener la compostura mientras ella pedía un cortado con manos temblorosas. Se veía diferente, menos segura de sí misma, como si algo hubiera quebrado su confianza habitual. Alejandro me dejó, me dijo sin preámbulos una vez que nos sentamos en una mesa apartada, hace 3 días. Me dijo que había sido divertido, pero que él no estaba listo para una relación seria con una mujer divorciada. No supe qué decir. La parte de mí que había estado casada con ella durante 3 años, sentía compasión automática, pero otra parte, la que había estado sanando y descubriendo el amor real con Rafael, se mantuvo cautelosamente distante. Lo siento, Carmen. Debe ser difícil. ¿Eso es todo lo que tienes que decir? Me preguntó, sus ojos llenándose de lágrimas. Diego, cometí el error más grande de mi vida. Tú eres, un hombre bueno, y yo fui una idiota que no supo valorarte. Carmen. No, déjame terminar. He estado pensando mucho estos días y me he dado cuenta de que lo que teníamos era real. Tal vez no era pasión desenfrenada, pero era sólido, era seguro, era algo en lo que podríamos haber construido una vida buena juntos. Sus palabras me provocaron una mezcla extraña de emociones. Había una parte de mí que había esperado durante meses escuchar algo así de ella, una admisión de que había cometido un error, una validación de que nuestro matrimonio había tenido valor, pero ahora que finalmente lo estaba diciendo, me di cuenta de que ya no necesitaba escucharlo. Carmen, aprecio que hayas venido a decirme esto, pero, Diego, quiero intentarlo otra vez. Me tomó las manos sobre la mesa y por primera vez noté que seguía usando su anillo de compromiso. Sé que cometí errores terribles, pero he aprendido de ellos. Podemos empezar de nuevo, hacer las cosas bien esta vez. Carmen, no. ¿Por qué no? ¿Por qué no podemos intentarlo? Nos conocemos, sabemos cómo funcionamos juntos. No tiene que ser complicado. Porque ya no te amo, le dije con una gentileza que me sorprendió. Y porque he descubierto lo que se siente amar realmente a alguien. Su expresión cambió instantáneamente, pasando de la vulnerabilidad a algo más duro y familiar. ¿Ya hay alguien más? Sí. ¿Quién es ella? Dudé por un momento, sabiendo que mi respuesta cambiaría todo irrevocablemente. No es una ella, Carmen. Es Rafael. El silencio que siguió fue tan intenso que pude escuchar las conversaciones de las mesas cercanas, el sonido de la máquina de café, el tráfico de la calle. Carmen me miró como si no hubiera entendido lo que dije. Luego como si hubiera entendido pero no pudiera procesarlo, y finalmente con una expresión de shock y algo que parecía traición. ¿Rafael? ¿Mi tío Rafael? Sí. ¿Estás diciéndome que eres gay? No lo sé, Carmen. Solo sé que estoy enamorado de él. Se quedó callada por varios minutos, procesando la información. Luego comenzó a reír, pero no era una risa alegre. Era el tipo de risa que surge cuando la realidad se vuelve tan absurda que el cerebro no puede procesarla de otra manera. Esto es perfecto, murmuró finalmente. Perfecto. No solo me rechazas, sino que me rechazas por mi tío. El tío que mi familia siempre ha considerado una vergüenza. Carmen, ¿sabes cuánto tiempo llevan juntos? ¿Empezó esto antes de que yo me fuera? ¿Era por eso que nunca me tocabas realmente? ¿Porque estabas pensando en él? No fue así. Esto empezó después de que te fueras y no tenía nada que ver con los problemas en nuestro matrimonio. Pero los problemas existían, ¿verdad? Porque tú sabías, en algún nivel, que no podías amarme de la manera correcta. Su pregunta me golpeó fuerte porque contenía una verdad que yo mismo había estado evitando examinar. Había sabido, inconscientemente, que algo faltaba en nuestro matrimonio. Había estado viviendo una mentira no solo con ella, sino conmigo mismo. No lo sé, Carmen. Honestamente, no lo sé. Bueno, espero que sean muy felices juntos, me dijo poniéndose de pie. Pero no creas que esto va a quedar así. Mi familia no va a aceptar que Rafael se aproveche de tu vulnerabilidad después del divorcio. Van a hacer todo lo posible para separarte de él. Carmen, por favor. No, Diego. Jugaste con fuego, y ahora tendrás que lidiar con las consecuencias. Se fue sin decir nada más, dejándome sentado solo en la cafetería con la terrible certeza de que había abierto una caja de Pandora que no sabría cómo cerrar. Esa noche, cuando le conté a Rafael sobre la visita de Carmen, vi por primera vez una expresión de genuina preocupación en su rostro. No era miedo exactamente, pero sí una comprensión clara de que las cosas estaban a punto de volverse mucho más complicadas. ¿Estás preparado para lo que viene?, me preguntó mientras estábamos acostados en su cama, mi cabeza apoyada en su pecho, escuchando el ritmo constante de su corazón. No lo sé, pero estoy preparado para luchar por esto, por nosotros.
Diego, murmuró, sus dedos acariciando mi cabello, quiero que sepas que sin importar lo que pase con mi familia, con Carmen, con cualquiera, esto que tenemos es real. Es la cosa más real que he sentido en mi vida. ¿Me amas?, le pregunté, las palabras saliendo de mi boca antes de que pudiera pensarlas. Te amo, respondió sin dudar. Te amo de una manera que no sabía que era posible amar a alguien. Yo también te amo, le dije, y al pronunciar esas palabras, sentí como si finalmente hubiera encontrado mi lugar en el mundo. Pero también sabía que la tormenta apenas estaba comenzando, y que tendríamos que ser más fuertes de lo que habíamos sido hasta ahora para sobrevivir a lo que se avecinaba. La tormenta que había predicho llegó con la fuerza de un huracán apenas 3 días después de mi confrontación con Carmen. Comenzó con una llamada matutina de Rafael, su voz tensa y diferente a cualquier tono que le hubiera escuchado antes. Diego, necesito verte. Ahora. Ha pasado algo. Lo encontré en su jardín, pero por primera vez desde que lo conocía, no estaba pintando. Estaba sentado en el banco de piedra, con las manos entre el cabello gris, y había algo en su postura que me hizo correr hacia él. ¿Qué pasó? Mi hermano estuvo aquí anoche. Jaime y Teresa trajeron a Carmen con ellos. Levantó la mirada hacia mí, y vi una mezcla de dolor y rabia que nunca había visto en sus ojos. Diego, fue horrible. Se levantó y comenzó a caminar por el jardín como un animal enjaulado. Carmen les contó todo, pero no como realmente pasó. Les dijo que yo te seduje mientras estabas vulnerable por el divorcio, que me aproveché de tu confusión emocional para manipularte. Sentí que la sangre se me helaba. ¿Y ellos le creyeron? Por supuesto que le creyeron. Para mi hermano esto confirma todo lo que siempre pensó sobre mí, que soy un depredador, un desviado que corrompe a las personas decentes. Rafael se detuvo frente a uno de sus lienzos y lo observó como si no lo reconociera. Me dijo que era una vergüenza para la familia, que siempre había sabido que mis tendencias antinaturales causarían problemas, y que si no me alejaba de ti inmediatamente, se asegurarían de que toda Barcelona supiera qué tipo de persona soy realmente. Rafael, no pueden hacer eso. ¿No pueden? Diego, mi hermano tiene conexiones en toda la ciudad. Puede hacer que sea imposible que exponga en galerías locales. Puede arruinar mi reputación artística. Puede hacer que mis amigos y colegas me eviten. Se giró hacia mí con una expresión desesperada. Y lo que es peor, pueden hacer lo mismo contigo. ¿Qué quieres decir? Jaime sabe dónde trabajas. Conoce a gente en tu industria. Si decide esparcir rumores sobre tu inestabilidad mental después del divorcio, sobre cómo un hombre mayor te confundió sexualmente, puede destruir tu carrera profesional. La realidad de lo que estaba diciendo me golpeó como un martillo. En el mundo conservador de la ingeniería estructural, especialmente en proyectos grandes donde la confianza del cliente era fundamental, rumores sobre mi estabilidad personal podrían efectivamente terminar con mi carrera. Pero no es verdad nada de eso. Diego, ¿cuándo la verdad ha impedido que un rumor destruya la vida de alguien? Nos quedamos callados por varios minutos, ambos procesando las implicaciones de lo que enfrentábamos. Finalmente, Rafael se acercó a mí y tomó mis manos, pero sus palmas estaban frías y húmedas. Hay más, me dijo con voz casi inaudible. Carmen no solo quiere que terminemos, quiere que vuelvas con ella. ¿Qué? Aparentemente se dio cuenta de que Alejandro nunca tuvo intenciones serias con ella, y ahora está desesperada por recuperar la seguridad que tenía contigo. Les dijo a sus padres que si lograban separarnos, tú volverías a ella, que esto conmigo era solo una fase de confusión temporal. La manipulación en todo esto me enfureció de una manera que no esperaba. Carmen sabe perfectamente que no voy a volver con ella. Esto es solo venganza. Tal vez. Pero venganza con consecuencias reales, Diego. Esa misma tarde, mientras estaba en mi oficina tratando de concentrarme en los planos del proyecto de Sitges, recibí una llamada de mi jefe que confirmó mis peores temores. Diego, necesito hablar contigo sobre algo delicado, me dijo Enrique con una voz incómoda que nunca le había escuchado. He recibido una llamada preocupante sobre tu situación personal. ¿Qué tipo de llamada? Alguien que dice conocer tu situación familiar. Me contó que has estado pasando por algunos problemas emocionales después de tu divorcio, y que tal vez no estás en el mejor estado mental para manejar proyectos importantes en este momento. Enrique, eso es ridículo. Sabes la calidad de mi trabajo. Lo sé, Diego, y por eso te estoy dando la oportunidad de explicarme qué está pasando antes de tomar cualquier decisión sobre el proyecto de Sitges.
Le conté la situación real, mi relación con Rafael, la venganza de Carmen, las amenazas de la familia Vega. Enrique me escuchó en silencio y cuando terminé suspiró profundamente. Diego, no me importa con quién te acuestes o a quién ames. Eso es tu vida privada. Pero si hay un escándalo público que pueda afectar la reputación de la empresa con nuestros clientes, entiendo, le dije, aunque me dolía admitirlo. El proyecto de Sitges sigue siendo tuyo si lo quieres. De hecho, tal vez sea mejor que te alejes de Barcelona por un tiempo, hasta que esto se calme. Después de colgar, me quedé sentado en mi oficina durante horas, mirando los planos arquitectónicos sin verlos realmente. La oferta de trabajo en Sitges ya no se sentía como una oportunidad profesional, sino como un exilio forzado. Esa noche, cuando llegué a casa de Rafael, lo encontré empacando algunos de sus cuadros en cajas de cartón. ¿Qué estás haciendo? Preparándome para irme, me dijo sin levantar la vista. Mi hermano fue muy claro. Si no me alejo de ti voluntariamente, van a hacer todo lo posible para destruirnos a ambos. No puedes huir, Rafael. No estoy huyendo, estoy protegiéndote. Finalmente me miró, y vi lágrimas en sus ojos por primera vez desde que lo conocía. Diego, tú tienes toda una carrera por delante, una vida que construir. Yo ya viví la mía. No voy a permitir que mis decisiones arruinen tu futuro. Esa decisión no es solo tuya, sí lo es, porque yo soy el que tiene más que perder aquí, y el que mejor entiende cómo funciona mi familia. Me acerqué a él y detuve sus manos mientras seguía empacando. Rafael, mírame. ¿Me amas? Más que a mi propia vida. Entonces lucha por nosotros. Lucha conmigo. ¿Y si perdemos? ¿Y si nos destruyen a ambos en el proceso? Entonces al menos habremos perdido juntos, siendo fieles a lo que sentimos. Rafael dejó caer el cuadro que estaba sosteniendo y me abrazó con una desesperación que me partió el corazón. No sabes lo que estás pidiendo, Diego. No sabes lo crueles que pueden ser. Entonces enséñame, prepárame, pero no me abandones. Esa noche hicimos el amor con una intensidad diferente, como si fuera la última vez, como si estuviéramos memorizando cada caricia, cada beso, cada susurro. Había una desesperación hermosa en la manera en que nos tocábamos, una urgencia que nacía de saber que lo que habíamos construido estaba bajo amenaza real. Después, mientras yacíamos entrelazados en su cama, Rafael me contó historias de su juventud que nunca había compartido, sobre cómo había descubierto su sexualidad en una época donde era peligroso ser diferente, sobre los novios que había tenido que mantener en secreto, sobre las veces que la familia lo había rechazado por no cumplir con sus expectativas de masculinidad tradicional. Creí que a mi edad ya no tendría que pasar por esto otra vez, me murmuró contra mi cabello. Creí que había encontrado la paz con quien soy. Y la encontraste, la encontramos juntos. Pero ahora tengo que elegir entre esa paz y tu bienestar. No tienes que elegir nada. Podemos enfrentar esto juntos. Al día siguiente, la situación escaló cuando recibí una visita inesperada en mi oficina. Era Jaime Vega, el padre de Carmen y hermano mayor de Rafael. Lo reconocí inmediatamente por su parecido físico con Rafael, aunque donde Rafael tenía suavidad y calidez, Jaime tenía dureza y frialdad. Señor Morales, creo que necesitamos tener una conversación de hombre a hombre. Lo llevé a una sala de conferencias vacía, y durante los siguientes 20 minutos, Jaime me explicó exactamente lo que estaba dispuesto a hacer para proteger a su familia de lo que él consideraba una situación escandalosa. Usted es un hombre joven con una carrera promisoria, me dijo con voz calculadamente tranquila. Mi hermano es un hombre mayor con problemas. Ha aprovechado su vulnerabilidad después del divorcio para confundirlo sobre su propia naturaleza. Eso no es verdad. Lo que sea verdad no importa, señor Morales. Lo que importa es lo que la gente cree que es verdad, y yo puedo controlar esa narrativa. Me mostró una carpeta que había traído consigo. Contenía fotografías de Rafael y de mí entrando y saliendo de galerías de arte, tomando café juntos, caminando por las calles de Barcelona. Alguien nos había estado siguiendo y documentando nuestros encuentros. Estas fotografías, junto con testimonios de personas que han observado comportamientos inapropiados entre ustedes, pueden ser muy dañinas para ambos si llegaran a los lugares equivocados. ¿Me está chantajeando? Le estoy ofreciendo una salida digna. Tome el trabajo en Sitges. Aléjese de Barcelona. Permita que mi hermano reciba la ayuda psicológica que necesita para superar esta fase de confusión, y todo esto desaparecerá. ¿Y si me niego?
Entonces me aseguraré de que tanto usted como Rafael paguen las consecuencias de sus decisiones irresponsables. Después de que Jaime se fuera, me quedé sentado en esa sala de conferencias durante horas, sintiendo como si estuviera parado al borde de un precipicio. Por un lado, tenía la oportunidad de proteger mi carrera y comenzar una nueva vida lejos de todo este drama. Por el otro, tenía al hombre que amaba más que a nada en el mundo, esperando a que decidiera si era suficientemente valiente para luchar por nosotros. Esa noche, cuando llegué a casa de Rafael, lo encontré pintando con una ferocidad que nunca había visto en él. El cuadro era abstracto pero violento, lleno de rojos y negros que parecían sangrar unos sobre otros. ¿Cómo fue tu día?, me preguntó sin dejar de pintar. Tu hermano me visitó. Sus pinceladas se detuvieron inmediatamente. ¿Y qué te dijo? Le conté toda la conversación, incluyendo las fotografías y las amenazas. Rafael escuchó en silencio, y cuando terminé, puso el pincel en el suelo y se giró hacia mí. Diego, esto es exactamente lo que temía. No podemos ganar contra él. Podemos intentarlo. ¿A qué costo? ¿Tu carrera? ¿Tu reputación? ¿Tu familia? ¿Vale la pena arriesgar todo eso por mí? ¿Vale la pena arriesgarlo por nosotros? Rafael se acercó a mí y puso sus manos manchadas de pintura en mi rostro. Te amo tanto que duele, Diego. Pero justamente porque te amo tanto, no puedo permitir que destruyas tu vida por mí. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que tal vez Jaime tiene razón. Tal vez deberías tomar ese trabajo en Sitges y alejarte de todo esto. Sus palabras me golpearon como una traición física. Tú también me estás abandonando. Te estoy liberando. No quiero ser liberado. Quiero luchar contigo. A veces amar a alguien significa protegerlo, aunque eso signifique perderlo. Esa noche no dormimos juntos por primera vez en semanas. Yo me quedé despierto en mi apartamento, construyendo maquetas compulsivamente hasta que mis manos temblaron de agotamiento, mientras él probablemente se quedó despierto en su jardín, pintando su dolor en lienzos que nadie más vería jamás. Al amanecer, tenía que tomar la decisión más difícil de mi vida, pelear por el amor que había encontrado, arriesgando todo lo que había construido profesionalmente, o aceptar el exilio voluntario para protegernos a ambos del daño que los Vega estaban dispuestos a infligir. Pero había una cosa que tanto Rafael como su hermano habían subestimado: mi capacidad de sorprenderlos con una tercera opción que ninguno de los dos había considerado. La crisis llegó de la manera más devastadora posible, con la traición de alguien en quien había confiado completamente. Era lunes por la mañana cuando mi mundo se desmoronó por segunda vez en 6 meses. Llegué a la oficina para encontrar a Enrique, esperándome con una expresión que no auguraba nada bueno. En su escritorio, había una carpeta abierta con fotografías que reconocí inmediatamente, las mismas que Jaime Vega me había mostrado días antes. Diego, siéntate, me dijo con voz tensa. Enrique, ¿puedo explicarte? No hay nada que explicar. Estas fotografías llegaron anoche a manos del cliente principal del proyecto de Sitges, junto con una carta anónima detallando tu situación personal. Cerró la carpeta con fuerza. El contrato ha sido cancelado. El cliente no quiere que alguien con una vida privada escandalosa esté asociado con su proyecto residencial familiar. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. Enrique, tú sabes que mi vida privada no afecta la calidad de mi trabajo. Yo lo sé, Diego, pero nuestros clientes no lo ven así. Y hay más. Su expresión se volvió aún más sombría. Han llegado rumores similares a otros 2 clientes importantes. Rumores sobre inestabilidad emocional después de tu divorcio, sobre decisiones cuestionables en tu vida personal. Esto es una campaña orquestada, probablemente, pero el daño ya está hecho. Diego, no puedo mantenerte en proyectos de alto perfil mientras esto continúe. ¿Me estás despidiendo? Te estoy sugiriendo que tomes un tiempo sabático, indefinido, hasta que esto se resuelva, con sueldo reducido, por supuesto. Salí de esa oficina sintiéndome como un fantasma de mí mismo. Mi carrera, que había construido durante años con dedicación y trabajo duro, había sido destruida en una sola mañana por la venganza calculada de personas que apenas me conocían. Fui directamente a casa de Rafael, necesitando desesperadamente su apoyo, su presencia reconfortante, cualquier cosa que me ayudara a procesar lo que acababa de perder. Pero cuando llegué a su jardín, lo que encontré fue peor que cualquier pesadilla que hubiera podido imaginar. Rafael estaba sentado en el banco de piedra, pero no estaba solo. Carmen estaba sentada frente a él, llorando, y él tenía una mano en su hombro, en un gesto que me golpeó como un puñetazo en el estómago.
¿Qué está pasando aquí?, pregunté, mi voz sonando extraña y distante incluso para mí. Ambos se giraron hacia mí con expresiones de culpa que me confirmaron mis peores temores. Carmen se puso de pie rápidamente, secándose las lágrimas con un pañuelo arrugado. «Diego, puedo explicarte», comenzó Rafael, pero había algo en su voz que no había escuchado antes. Evasión. Carmen vino a hablar conmigo esta mañana. Continuó evitando mi mirada. Está muy arrepentida de todo lo que ha causado. ¿Arrepentida? La palabra salió de mi boca con una amargura que me sorprendió. Después de que su familia destruyera mi carrera esta mañana, Carmen se acercó a mí con una expresión que intentaba ser conciliadora. «Diego, eso fue idea de mis padres, no mía. Yo nunca quise que llegara tan lejos. Pero lo permitiste. Lo siento muchísimo. Vine aquí para pedirles perdón a ambos y para tratar de arreglar las cosas». Miré a Rafael, esperando que dijera algo, que me defendiera, que mostrara la indignación que yo sentía. En lugar de eso, vi conflicto en sus ojos, una incertidumbre que me aterró más que cualquier amenaza externa. «Rafael, ¿qué está pasando realmente?». Él finalmente me miró directamente y en sus ojos vi algo que nunca había visto antes. Duda. «Diego, Carmen me contó algunas cosas que me hicieron pensar». «¿Qué tipo de cosas?». Carmen habló antes de que Rafael pudiera responder. Le conté sobre nuestro matrimonio, sobre cómo realmente eras conmigo, sobre las veces que te alejabas cuando trataba de ser cariñosa, sobre cómo nunca parecías estar completamente presente cuando hacíamos el amor. Sus palabras me golpearon como balas porque contenían verdades que yo mismo había tratado de ignorar durante años. «Carmen, eso no significa lo que crees que significa». «No, Rafael, tú mismo me dijiste que a veces Diego parecía estar luchando contra algo interno, como si hubiera partes de sí mismo que no entendía completamente». Me giré hacia Rafael con una sensación de traición que me quitó la respiración. «¿Le dijiste eso?». «Diego, no fue en ese contexto». «¿En qué contexto fue?». Rafael se quedó callado, y ese silencio fue más devastador que cualquier explicación que hubiera podido dar. Carmen aprovechó su vacilación. «Diego, es posible que lo que sientes por Rafael no sea amor real, sino confusión después del trauma del divorcio. Es posible que estés proyectando en él todo lo que no pudiste encontrar conmigo, pero eso no significa que sea genuino. Eso es ridículo». «¿Lo es? ¿Realmente estás seguro de que eres gay, Diego? ¿O estás tan desesperado por sentir algo diferente que te has convencido de que amas a un hombre?». Sus preguntas sembraron semillas de duda que odiaba admitir que existían, porque la verdad era que nunca había sentido atracción hacia otros hombres antes de Rafael. La verdad era que mi sexualidad había sido un territorio inexplorado hasta que él apareció en mi vida. «Rafael», le dije, ignorando a Carmen, «dime qué piensas realmente». Rafael tardó tanto en responder que sentí como si el tiempo se hubiera detenido. Cuando finalmente habló, sus palabras me destruyeron completamente. «Diego, tal vez, Carmen tiene razón en algunas cosas. Tal vez, lo que sientes por mí es confusión temporal. Tal vez necesitas más tiempo para entender realmente quién eres antes de tomar decisiones que cambien tu vida para siempre. ¿Estás diciéndome que no crees que te amo?». «Estoy diciendo que tal vez no sabes lo suficiente sobre ti mismo para estar seguro de lo que sientes». La traición en sus palabras fue tan completa que me quedé sin respiración. Este era el hombre que me había dicho que me amaba más que a su propia vida, que había estado dispuesto a luchar contra su familia por nosotros, y ahora estaba cuestionando la autenticidad de mis sentimientos, bajo la influencia de la mujer que nos había traicionado a ambos. «No puedo creer que le estés dando la razón a ella», logré decir finalmente. «No le estoy dando la razón, solo estoy sugiriendo que tal vez ambos necesitamos tiempo para pensar con claridad, lejos de las presiones externas». «¿Las presiones externas? ¿Te refieres a mi amor por ti?». «Diego, por favor, no hagas esto más difícil de lo que ya es». «¿Más difícil para quién? ¿Para ti que aparentemente prefieres la explicación conveniente de que estoy confundido antes que enfrentar la realidad de que lo nuestro es real?». Carmen se acercó a mí, con una expresión que intentaba ser compasiva. «Diego, nadie está cuestionando tus sentimientos. Solo estamos sugiriendo que tal vez necesitas explorar si esos sentimientos vienen del lugar correcto. Y supongo que tú tienes una sugerencia sobre cuál sería el lugar correcto. Creo que deberías considerar la posibilidad de que lo que realmente necesitas es cerrar correctamente nuestro matrimonio, que tal vez lo que sientes por Rafael es una forma de evitar procesar realmente lo que pasó entre nosotros». La manipulación en sus palabras era tan obvia que me enfureció.
pero lo que me destrozó fue que Rafael no estaba contradiciéndola. Estaba escuchando atentamente, asintiendo ocasionalmente, como si estuviera considerando seriamente la posibilidad de que todo lo que habíamos compartido fuera una ilusión. Rafael, mírame, le dije con desesperación. ¿Realmente crees que cuando te beso, cuando hacemos el amor, cuando te digo que te amo, todo eso es solo confusión? Diego, no lo sé, ya no sé qué creer. Sus palabras me destrozaron completamente. En ese momento, sentí como si todo mi mundo se desmoronara por tercera vez, pero esta vez la traición venía del lugar donde menos la esperaba, del corazón del hombre que amaba. Está bien, le dije con una calma que no sentía. Si eso es lo que crees, entonces no hay nada más que hablar. Diego, espera. No, Rafael. Si después de todo lo que hemos compartido todavía puedes dudar de la autenticidad de mis sentimientos, entonces claramente no me conoces en absoluto. Salí de ese jardín sintiéndome más solo de lo que me había sentido jamás en mi vida. En una sola mañana había perdido mi carrera, y al hombre que amaba, y ambas pérdidas habían sido orquestadas por la misma mujer que ahora pretendía ser mi salvadora. Los siguientes 3 días los pasé en mi apartamento, sin responder llamadas ni mensajes. Rafael intentó contactarme docenas de veces, pero yo no tenía fuerzas para enfrentar más dudas, más cuestionamientos sobre la realidad de lo que había sentido por él. Fue en el tercer día, mientras estaba sentado en el suelo rodeado de maquetas rotas que había destruido en un ataque de rabia, cuando sonó el timbre de mi apartamento. Ignoré el sonido, pero siguió sonando persistentemente hasta que finalmente me levanté a abrir. Era mi madre, Elena, parada en mi puerta con una maleta pequeña y una expresión de determinación que reconocí de mi infancia. «Diego, vine a cuidarte», me dijo simplemente entrando sin esperar invitación. «Mamá, no necesito». «Claro que necesitas. Mírate. ¿Cuándo fue la última vez que comiste algo decente?» Durante las siguientes horas, mi madre limpió mi apartamento, preparó comida, y me obligó a ducharme y cambiarme de ropa. No hizo preguntas sobre lo que había pasado, no me sermoneó sobre mis decisiones. Simplemente estuvo ahí, siendo la presencia maternal que no sabía que necesitaba. Esa noche, mientras estábamos sentados en la cocina tomando té, finalmente me preguntó, ¿quieres contarme qué pasó realmente? Le conté todo, mi amor por Rafael, la campaña de destrucción de los Vega, la pérdida de mi trabajo, la traición final de Rafael dudando de mis sentimientos. Mi madre me escuchó sin interrumpir y cuando terminé, me tomó las manos de la misma manera que había hecho cuando era niño y tenía pesadillas. «Diego, hijo mío, ¿tú sabes lo que sientes por Rafael?» «Sabía, ya no estoy seguro de nada». «¿Por qué? ¿Porque él dudó? ¿Porque otras personas te dijeron que estabas confundido?» «Tal vez tengan razón, mamá. Tal vez estoy tan desesperado por sentir algo diferente que me he convencido de algo que no es real». Mi madre se quedó callada por un momento. Luego se levantó y fue a su maleta. Regresó con una foto vieja que reconocí inmediatamente. Era de cuando tenía 8 años en una obra de teatro escolar vestido como un príncipe. ¿Recuerdas esta foto? Claro. ¿Recuerdas que después de la obra, todos los otros niños fueron corriendo hacia sus madres, pero tú te quedaste en el escenario hablando con el director sobre cómo habían construido el castelo de cartón? Sí. ¿Y recuerdas que cuando te pregunté por qué no habías venido corriendo hacia mí como los otros niños, me dijiste que querías entender cómo las cosas funcionaban antes de celebrar? Asentí, sin entender a dónde quería llegar. Diego, tú siempre has sido alguien que necesita entender las estructuras antes de confiar en ellas, en tu trabajo, en tus relaciones, en todo. Pero a veces, hijo, el amor no tiene una estructura lógica que puedas analizar. A veces tienes que confiar en lo que sientes, incluso si no puedes explicarlo completamente. Sus palabras resonaron en mí de una manera que no esperaba. Pero ¿y si estoy equivocado? ¿Y si no lo estás? ¿Vas a renunciar a la posibilidad de ser realmente feliz porque otras personas no pueden entender tus sentimientos? Esa noche por primera vez en días pude dormir, y cuando desperté por la mañana, tenía una claridad que había estado ausente durante toda la crisis. Sabía, sin lugar a dudas, que lo que sentía por Rafael era real. Sabía que había estado permitiendo que las dudas de otros infectaran mi propia certeza, pero también sabía que Rafael me había traicionado de la manera más fundamental posible, dudando de mí cuando más necesitaba su confianza. La pregunta ahora era, ¿podía perdonar esa traición y luchar por recuperar lo que habíamos perdido?
¿O era demasiado tarde para reconstruir la confianza que habíamos destruido? Me di cuenta de que estaba a punto de tomar la decisión más importante de mi vida, una decisión que determinaría no solo mi futuro con Rafael, sino quién era yo realmente como persona. Si te está gustando esta historia, no olvides darle me gusta y suscribirte para no perderte el final. Tu apoyo es lo que nos motiva a seguir creando contenido de calidad. Y la respuesta a esa pregunta llegó de la fuente más inesperada. Una llamada telefónica que cambiaría todo nuevamente. La llamada telefónica que cambió todo llegó exactamente a las 7 de la mañana del viernes. Era Rafael, pero su voz sonaba diferente, quebrada, desesperada, completamente vulnerable. Diego, por favor no cuelgues. Necesito que sepas la verdad sobre lo que pasó con Carmen. Rafael, por favor solo escúchame 5 minutos. Después, si quieres que desaparezca para siempre, lo haré. Algo en su tono me hizo quedarme en la línea. Mi madre, que estaba preparando desayuno en la cocina, me miró con expresión alentadora. Carmen no vino a disculparse, comenzó Rafael con voz temblorosa. Vino a amenazarme. Me dijo que si no te convencía de que lo nuestro era una confusión temporal, su padre iba a hacer algo mucho peor que arruinar tu carrera. ¿Qué podía ser peor? Iba a acusarme de abuso sexual hacia ti. Iban a presentar una denuncia alegando que me aproveché de tu vulnerabilidad post-divorcio para manipularte sexualmente. Su voz se quebró completamente. Diego, yo no podía arriesgarme a que eso llegara a los tribunales. No solo por mí, sino por ti. Un escándalo así te habría destruido completamente. La revelación me golpeó como un rayo. ¿Por qué no me dijiste eso cuando estaba allí? Porque Carmen estaba grabando toda la conversación en su teléfono. Cualquier cosa que dijera admitiendo las amenazas habría sido usada en mi contra. Tenía que hacerte creer que dudaba de ti para protegernos a ambos. Sentí como si el mundo entero hubiera cambiado de perspectiva en un segundo. Rafael. Pero anoche Carmen cometió un error. Me llamó para decirme que había funcionado, que habías aceptado volver con ella y mudarte a Sitges para empezar de nuevo. Cuando le dije que eso era imposible porque tú me amabas realmente, se rió y me dijo que ya no importaba porque habían logrado separarnos para siempre. Yo nunca acepté volver con Carmen. Lo sé. Eso me hizo darme cuenta de que me había estado mintiendo sobre todo. Así que anoche fui a confrontarla directamente. ¿Y qué pasó? Le dije que iba a contarte toda la verdad, sin importar las consecuencias, que prefería enfrentar sus falsas acusaciones antes que perderte por una mentira. Y entonces ella se desmoronó completamente. Rafael me contó que Carmen había admitido, entre lágrimas, que toda su campaña de venganza había surgido de su desesperación por haber perdido la seguridad que yo representaba. Alejandro no solo la había dejado, sino que la había humillado públicamente, llevándola a restaurantes donde sabía que se encontraría con conocidos, para anunciarles que estaba probando cosas nuevas, antes de comprometerse seriamente con alguien. Resulta que Alejandro nunca tuvo intenciones de casarse con ella, Diego. Solo la estaba usando, y cuando se aburrió, la descartó sin ceremonia. Carmen se dio cuenta de que había perdido al único hombre que realmente la había amado por alguien que nunca la había valorado. Pero eso no justifica lo que nos hizo. No lo justifica. Pero explica por qué estaba tan desesperada por recuperarte, y cuando se dio cuenta de que no podía hacerlo porque habías encontrado algo real conmigo, su despecho se volvió destructivo. ¿Y ahora qué? ¿Espera que la perdone y que todo vuelva a ser como antes? No. Ahora está asustada porque se da cuenta de que fue demasiado lejos. Las acusaciones falsas que estaba dispuesta a hacer contra mí también podrían volverse contra ella por calumnia y chantaje. Su propio padre se distanció cuando supo lo que había planeado hacer. La conversación continuó durante 1 hora, con Rafael explicándome cada detalle de las manipulaciones de Carmen y su familia, pero más importante que los detalles, era escuchar la desesperación genuina en su voz, la forma en que me suplicaba que le diera otra oportunidad de demostrar que me amaba realmente. Diego, me dijo finalmente, sé que no tengo derecho a pedirte esto después de haberte traicionado, pero ¿podrías venir a casa? Hay algo que quiero mostrarte, contra mi mejor juicio, pero siguiendo lo que mi corazón me decía que hiciera, acepté. Mi madre insistió en acompañarme, no para entrometerse sino para estar ahí si necesitaba apoyo emocional. Cuando llegamos a casa de los Vega, Rafael estaba esperándome en el jardín, pero no estaba solo. Había al menos 20 personas allí, otros artistas locales,
algunos de mis colegas ingenieros que había conocido a través de los años, vecinos del barrio, incluso algunos clientes de proyectos anteriores. ¿Qué es todo esto?, pregunté, confundido. Rafael se acercó a mí con una expresión nerviosa pero determinada. Es una declaración pública, Diego. Quería que todas estas personas supieran exactamente quién eres y lo que significas para mí. Se dirigió al pequeño grupo reunido en el jardín. Algunos de ustedes conocen a Diego como un ingeniero brillante y confiable. Otros lo conocen como un hombre bueno y honesto. Yo lo conozco como el amor de mi vida. Varias personas sonrieron y asintieron, incluyendo a mi colega Marcos, que me había llamado durante la semana para ofrecerme apoyo después de enterarse de lo que había pasado en mi trabajo. Durante las últimas semanas, mi familia y otras personas han tratado de destruir la reputación de Diego por la única razón de que él y yo nos enamoramos. Han esparcido mentiras sobre su estabilidad profesional, han cuestionado su integridad personal y han tratado de hacerle creer que sus sentimientos no son reales. Rafael se giró hacia mí. Diego, delante de todas estas personas que te respetan y te valoran, quiero decirte que nunca dudé de tu amor. Cuando parecía que lo hacía, era solo porque estaba tratando de protegerte de amenazas que no podía explicarte en ese momento. Rafael, no he terminado. Su voz se volvió más firme. También quiero decirles a todos ustedes que Diego Morales es el hombre más íntegro, más talentoso y más valiente que he conocido. Cualquier empresa que no quiera trabajar con él por su vida privada está perdiendo al mejor ingeniero estructural de Barcelona. Marcos se adelantó en ese momento. Diego, de hecho, hay algo que queremos proponerte. ¿Qué? Varios de nosotros hemos estado hablando sobre formar nuestra propia firma de consultoría independiente. Proyectos más pequeños, más creativos, con clientes que valoren la innovación por encima de las apariencias conservadoras. Marcos sonrió. ¿Te interesaría ser socio fundador? La propuesta me sorprendió completamente. Durante mi crisis, había estado tan enfocado en lo que había perdido que no había considerado la posibilidad de crear algo completamente nuevo. ¿En serio? Completamente en serio. Tu reputación técnica es impecable, Diego. Los rumores sobre tu vida privada no cambian el hecho de que eres brillante en lo que haces. Mientras procesaba esta oportunidad inesperada, Rafael se acercó más a mí. Diego, hay una cosa más que quiero hacer públicamente. Se arrodilló frente a mí, y mi corazón se detuvo completamente. Del bolsillo de su camisa sacó un pequeño objeto que reconocí inmediatamente. Era una de mis maquetas, la casa de campo que había construido durante una de nuestras primeras tardes juntos, pero ahora estaba pintada con los colores característicos de Rafael, azules y dorados que parecían capturar la luz del atardecer. Diego, sé que esto no es un anillo tradicional, pero tampoco somos una pareja tradicional. Su voz temblaba de emoción. Esta casita representa todo lo que me has enseñado sobre construir algo sólido y hermoso con las propias manos. ¿Querrías construir una vida real conmigo sin importar lo que el resto del mundo piense de nosotros? Las lágrimas que habían estado acumulándose durante días finalmente comenzaron a caer. Rafael, yo sé que tengo que ganarte de nuevo tu confianza. Sé que herí profundamente con mis dudas, pero si me das la oportunidad, te prometo que nunca más permitiré que nadie, ni siquiera mi propia familia, ponga en duda lo que tenemos. Miré a mi alrededor, mi madre llorando de felicidad, mis colegas sonriendo con aprobación, los amigos de Rafael que habían venido a apoyarnos, y me di cuenta de que esto era lo que significaba tener una comunidad real, no la aprobación de personas que te juzgaban por apariencias, sino el apoyo de personas que te conocían genuinamente. Sí, le dije finalmente ayudándolo a levantarse. Sí, quiero construir una vida contigo. Cuando nos besamos, rodeados de aplausos y lágrimas de alegría, sentí como si finalmente hubiera llegado a casa, no a un lugar físico, sino a un estado de ser donde podía ser completamente auténtico, sin disculpas. Los meses siguientes fueron un torbellino de cambios positivos. La firma de consultoría que fundamos con Marcos y otros 2 colegas comenzó a crecer rápidamente, especializada en proyectos residenciales innovadores y sostenibles. Rafael y yo nos mudamos juntos a un apartamento con un estudio amplio donde él podía pintar y yo podía trabajar en mis diseños. Carmen finalmente aceptó trabajar con un terapeuta para procesar su dependencia emocional y sus patrones destructivos. No volvimos a ser amigos, pero llegamos a un entendimiento civil que nos permitió cerrar definitivamente nuestro matrimonio anterior. La familia Vega nunca aceptó completamente nuestra relación.
Pero después de que Jaime enfrentara posibles consecuencias legales por sus campañas de chantaje, optaron por mantenerse distantes en lugar de continuar siendo activamente hostiles. Un año después de aquella propuesta pública en el jardín, Rafael y yo nos fuimos a vivir a una casa en la Costa Brava que diseñé específicamente para nosotros. Espacios abiertos llenos de luz natural, un estudio de arte con vistas al mar y un jardín donde podíamos trabajar lado a lado en nuestros proyectos creativos. La casa real resultó ser aún más hermosa que todas las maquetas que había construido durante mis años de confusión y búsqueda, pero más importante aún, estaba llena del tipo de amor auténtico que había estado buscando toda mi vida sin saber cómo nombrarlo. Una tarde, mientras estaba en mi oficina revisando los planos para un complejo de viviendas ecológicas que habíamos diseñado, Rafael entró con 2 tazas de café y esa sonrisa que todavía me hacía temblar las piernas. ¿Sabes qué me hace más feliz de todo esto?, me preguntó, sentándose en el brazo de mi silla. ¿Qué? Que tuviste el valor de luchar por algo que ni siquiera estabas seguro de entender completamente al principio. Me acarició el cabello con esos dedos siempre manchados de pintura que había aprendido a amar. Muchas personas habrían elegido el camino más fácil, volver a lo conocido, evitar la complejidad. ¿Y perdérmelo a ti? Nunca, aunque significara enfrentar todas esas dificultades. Especialmente por eso, todo lo que vale la pena en la vida requiere coraje, Rafael. Y tú vales toda la valentía que tengo y más. Esa noche, mientras estábamos acostados en nuestra cama escuchando el sonido del mar a través de las ventanas abiertas, Rafael me susurró algo que guardé en mi corazón como un tesoro. Diego, antes de conocerte, pintaba emociones en transición porque creía que todo cambiaba constantemente, que nada duraba para siempre, pero contigo he aprendido que hay algo que sí es permanente, el amor auténtico. Ese no cambia, solo se profundiza. ¿Y ahora qué pintas? Momentos de felicidad genuina. Resulta que son mucho más difíciles de capturar que la tristeza, pero infinitamente más gratificantes. Mientras me quedaba dormido esa noche, abrazado al hombre que había transformado completamente mi comprensión del amor y de mí mismo, pensé en lo extraño y hermoso que era el camino que había tomado mi vida. Había comenzado con un matrimonio que se sentía como interpretar un papel que no me quedaba bien. Había pasado por la devastación de ser abandonado y había llegado a este lugar de felicidad auténtica a través de una crisis que me había obligado a descubrir quién era realmente. Carmen había tenido razón en una cosa. Había estado confundido durante años, pero no sobre mis sentimientos por Rafael. Había estado confundido sobre la diferencia entre asentarse por lo cómodo y luchar por lo extraordinario. Y ahora, construyendo una vida con el hombre que me amaba exactamente como era, finalmente entendía que el amor real no era algo que te llegara fácilmente. Era algo por lo que tenías que tener el coraje de luchar, especialmente cuando el mundo entero parecía estar en tu contra. El amor verdadero, descubrí, no era solo un sentimiento, era una decisión valiente que tomabas todos los días de construir algo hermoso con otra persona, sin importar qué obstáculos aparecieran en el camino. Y esa decisión, tomada una y otra vez junto a Rafael, había resultado ser la construcción más sólida y satisfactoria de mi vida entera. Si llegaste hasta aquí, por favor no olvides darle me gusta a esta historia y suscribirte para más contenido como este. Y déjanos en los comentarios una calificación del 0 al 10 para esta historia. Tu opinión es muy importante para nosotros y nos ayuda a seguir mejorando. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje emocional.